Bueno, en la clase anterior ya habíamos visto todo lo que era la parte de estructura de ácidos nucleicos y específicamente del DNA o ADN. Hemos visto que el ADN está compuesto por una doble hélice de un polímero ¿de qué? Congelado. Un polímero de nucleótidos. Una doble hélice de un polímero de nucleótidos formado por dos hebras que se unen entre sí a través de los enlaces entre las bases. Y ese ADN a su vez se compacta y se enrolla hasta formar la estructura de los cromosomas en la célula. ¿Sí? Ese ADN está formado por esa doble hélice, una doble hélice electrófila, donde cada una de las hebras de las hélices está formada por la unión de los monómeros que se denominan nucleótidos. Esos nucleótidos en el ADN eran 4. La adenina, la guanina, que se llaman purinas, y la citosina y la timina, que se llaman pirimidinas. ¿Sí? Bueno, esos nucleótidos se unen a lo largo del interior de la doble hebra a través de enlaces de puente hidrógeno. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Cada uno de esos nucleótidos se aparea con su complementario, o sea, una purina se aparea con una pirimidina, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. ¿Cómo es entonces la relación de esas bases dentro de la estructura del ADN? Estas bases que están formadas por dos anillos cíclicos son las purinas. Las que están formadas por un solo anillo son las pirimidinas. ¿Cómo se van a memorizar eso? Las que tienen el nombre más corto son las que tienen anillos más largos. O sea, los anillos más largos son las purinas. Las que tienen un solo anillo tienen un nombre más largo son las pirimidinas. Es una buena forma de acordarse. Entonces, dentro de esa molécula de ADN, las bases se unen a través de puentes hidrógeno entre las purinas y pirimidinas y a su vez cada una de las hebras, los nucleótidos, están unidos por los enlaces fosfato entre los oxidrilos 5' de esto que es ¿qué? Exacto, es el azúcar que forma el nucleótido. Están unidos por los grupos fosfato en el oxidrilo 5' del azúcar y el otro oxidrilo 3' de la misma azúcar. De esa forma, entre grupos fosfatos se unen los nucleótidos. Una de las hebras tiene un sentido y la otra tiene el sentido exactamente inverso. Si se dan cuenta, aquí la hebra está al revés. ¿Cómo se determina el sentido de ambas hebras? Se determina desde la posición en la que se une el oxidrilo este con este. ¿Esta hebra en qué sentido está? 5', 3'. 5', 3'. 5', 3'. ¿Sí? La otra está exactamente en el sentido inverso. Por eso se dice que el ADN está formado por una doble hélice de hebras antiparalelas. Donde una va en el sentido 5', 3', ven que arriba está 5', 3'. Este número numera los oxidrilos de los azúcares. Esta es la posición 3' y ', es la posición 5'. La otra hebra va a estar exactamente en el sentido inverso, 3', 5'. Bueno. Normalmente el ADN se encuentra formando lo que se llama cromatina, es decir, toda una molécula enorme de ADN formando un ovillo. En ese estado se encuentra durante esta fase del ciclo celular. ¿Se acuerdan del año pasado? Del ciclo celular. Bueno, sus compañeros de este año ninguno sabía esto en el parcial de ayer. El ciclo celular está formado por ¿cuántas fases? 4 fases. 2 fases importantes, una que se llama G1 o fase de crecimiento celular y la otra que se llama fase G2 o fase de duplicación del ADN,
una fase muy corta donde la célula se divide, que es la mitosis, y después la fase que vamos a estudiar ahora, que es la interfase o la fase S. Esa fase es muy importante porque en esa fase se produce la duplicación del ADN de las células. Cuando la célula toma la decisión de dividirse y formar dos células hijas, lo primero que tiene que hacer en esta fase es duplicar el material genético de modo que la célula hija tenga los mismos genes o el mismo material genético que la célula madre, ¿sí? Esa duplicación se denomina en química biológica síntesis o duplicación del ADN. Y ese va a ser el tema de nuestra clase de hoy. Cómo es ese mecanismo de duplicación del ADN y cómo se transmite la información genética de una célula a otra. Y en un modelo mucho mayor, cómo nosotros, organismos superiores, transferimos la información genética a nuestros hijos. ¿Nunca se han preguntado cómo hacemos? ¿No? Bueno, eso vamos a aprender hoy. Ese mecanismo se llama duplicación del ADN y consiste en hacer copias de esa molécula de ADN que contiene nuestro genoma y nuestra información genética para duplicarla y obtener lo que se llama una molécula de ADN hija. Ese proceso de duplicación del ADN se lleva a cabo a través de 3 fases. En cada una de esas fases ocurren distintos cambios químicos en la molécula hasta que la molécula, que era una doble hélice, ha dado lugar a 2 moléculas nuevas hijas, ¿sí? Esas 3 fases son, o esas 3 características de la duplicación del ADN es que es semiconservativa, es bidireccional y es discontinua o asimétrica. Y ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de esas. ¿Qué quiere decir que la duplicación del ADN es semiconservativa? Significa que una de las hebras de la molécula sirve como molde para sintetizar otra de las hebras hijas. Es decir, que en las nuevas 2 moléculas hijas, la mitad va a ser la molécula vieja y la otra mitad va a ser una molécula nueva de ADN. Porque el ADN para duplicarse necesita un molde que contenga la información genética para poder duplicarla exactamente igual. Eso quiere decir semiconservativo. Semi porque conserva la mitad de la hebra. Una mitad es vieja y la otra mitad es nueva. La otra característica era que es bidireccional. ¿Qué quiere decir que es bidireccional? Ustedes se han imaginado cómo es la molécula, supongamos la molécula del ADN humano, de una célula humana. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto les he dicho que mide? Casi 1,5 metros más o menos, si la estiráramos. ¿Cuántos nucleótidos tiene? Sí, del orden de millones, pero ¿cuánto? 9.000 millones. No, un poquito menos. 3.000 millones. 3.000 millones de nucleótidos. Bueno, esa enorme molécula de ADN se tiene que duplicar y dar lugar a la formación de 2 células hijas. Para eso, tiene que separarse y una de las hebras actuar como molde para que se sintetice la nueva. Ustedes imagínense que si esa enorme molécula empezara a duplicarse por un extremo y terminara por el otro, ¿sabe cuánto le llevaría? 37 días. O sea, 37 días le llevaría a hacer eso a la célula, con una sola molécula de ADN. Entonces, ¿qué ha hecho la célula para solucionar eso? Empieza a duplicar el ADN en múltiples sitios de replicación. Eso es lo que se llama bidireccional. La molécula se abre y forma burbujas a todo lo largo de esa enorme molécula y empieza en cada una de esas burbujas a copiar, replicarse en una molécula nueva. ¿Sí? Esas burbujas donde empieza a duplicarse la molécula, esta que ven en azul, es la molécula que actúa como molde, la hebra que actúa como molde, y la roja es la nueva que se va sintetizando. Esas burbujas se llaman origen de replicación, y cada una de esas estructuras se llaman replicones. Hemos dicho que la molécula de ADN contiene nuestra información genética en forma de genes, que nos transmitimos nosotros de una generación a otra. ¿Cuántos genes tenemos nosotros como humanos? 2, 3, 10, 100, 1000,
¿Cuánto? El Homo sapiens, 2.900 megabases. O sea, eso es lo que le decía, 2.900 millones, casi 3.000 millones, como te decía, de nucleótidos. Pero genes, tenemos aproximadamente 27.000 genes. Nosotros como humanos debe ser los que más genes tenemos, ¿verdad? Más que las hormigas, más que las plantas, ¿verdad? No. Hay especies, como por ejemplo el arroz, que tiene 55.000 genes, o sea, tiene el doble de genes que nosotros como humanos. ¿Para qué les pongo eso? O sea, el número de genes que tiene una especie no necesariamente indica el nivel evolutivo que ha alcanzado esa especie. ¿Por qué es la diferencia? Estos genes del arroz son genes muy sencillos que codifican proteínas muy sencillas para la planta. En cambio, estos genes que tenemos nosotros son genes más complejos para las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Bueno, y la última característica de la duplicación del ADN era que era discontinua o asimétrica. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el resultado de la duplicación son dos hebras perfectamente formadas, sin ninguna solución de continuidad, ¿sí? O sea, cada hebra se duplica y se replica y da lugar a una hebra continua, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver más en detalle cómo se produce esa duplicación del ADN. Esa duplicación del ADN lo hace una enzima especial, ya sabemos lo que son las enzimas, que se llama ADN polimerasa. La ADN polimerasa parece una manito, por eso está dibujada ahí como una manito. Esta enzima lo que hace es agarrar a la molécula de ADN y, digamos en forma resumida, abrirla y comenzar a duplicar la hebra que sirve como molde y sintetizar una nueva. Pero nosotros habíamos dicho que la hebra de ADN, una de las hebras tiene un sentido y la otra tiene otro sentido. Bueno, esta ADN polimerasa humana que es tan inteligente, no es tan inteligente. Solo puede sintetizar nucleótidos y agregarlo en una única dirección, que es la dirección 5', 3'. Entonces, cuando agarra esta molécula y está en la dirección 5', 3', bien, la puede copiar y duplicar. En cambio, se encuentra con que la otra está en la dirección inversa. ¿Cómo hace? ¿Copia una sola? No, la va copiando exactamente en pequeños fragmentos, en pequeños pedacitos. Entonces, una de las hebras, la que está en la dirección correcta, se sintetiza de forma continua. Y la otra hebra que está en la dirección invertida se va sintetizando en pequeños pedacitos que ya vamos a ver cómo se unen después. Por eso, una de las hebras es continua y la otra es discontinua. Esa era la tercera característica de la duplicación del ADN. ¿Y en qué consiste la duplicación del ADN? Consiste en que en esa molécula que estaba formada por estos nucleótidos, una de las hebras va a servir como molde para que se vayan agregando nuevos nucleótidos y esta hebra vaya creciendo y se formen dos nuevas doble hélices. Ahora bien, ¿estos nucleótidos se unen de cualquier forma? No. Esta hebra está sirviendo como molde. Entonces, depende del nucleótido que esté aquí, es el nucleótido que se va a agregar aquí. Si aquí estaba una timina, acá se va a unir una adenina. Si aquí hay una citosina, aquí va a venir una guanina. Una adenina, timina, guanina, citosina. Eso significa que esto sirve como molde. No hay forma de que entre otro nucleótido que no sea el que le corresponde a cada uno de los que están en la hebra molde. Una vez que los nucleótidos se unen aquí, el paso siguiente es formar el enlace fosfato entre los dos azúcares de los nucleótidos contiguos. Ese proceso de unión que ven hacia arriba
donde un nucleótido se une aquí primero y se forma un enlace entre los grupos fosfato y el oxidrilo de la dirección 3'. Por lo tanto, el nucleótido queda pegado, unido covalentemente al que estaba al lado, y la base que se une aquí depende de la que se encontraba en la hebra mol. ¿Cuáles son los nucleótidos que se utilizan para copiar la hebra nueva? Estos nucleótidos se denominan nucleótidos trifosfato, porque a diferencia de estos que tienen un fosfato, el nuevo que se va a agregar, como está allá arriba, tiene 3 grupos fosfato. Por eso se llaman nucleótidos trifosfato. Esos 3 grupos fosfatos son los que van a aportar la energía para que se forme este enlace. Porque cuando este enlace se forme y se una este fosfato con el oxidrilo de aquí, se va a liberar estos 2 grupos fosfato. Y esa liberación de energía que se produce aquí es lo que contribuye a la formación del enlace. Entonces, el sustrato para que se produzca la replicación del ADN son los nucleótidos trifosfato, los 4 nucleótidos trifosfato. Adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato y timidina trifosfato. Esto que parece simple ahora te complica un poquito más. ¿Cómo se llama la enzima que hace ese proceso? Se llama ADN polimerasa y específicamente ADN polimerasa delta. Ya vamos a ver a lo largo de la clase que hay distintos tipos de ADN polimerasa que cumplen distintas funciones en el proceso de replicación del ADN. La más importante es la ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa es la que produce el agregado de cada uno de los nucleótidos trifosfato. Pero ¿qué problema tiene la ADN polimerasa? Que no puede iniciar cadenas de nuevo. ¿Qué significa que no puede iniciar cadenas de nuevo? Que cuando la doble hélice se separa y no había nada aquí, la ADN polimerasa no puede poner el primer nucleótido. Necesita un pequeño pedacito de la molécula que todavía esté con forma de doble hélice. Ese pequeño pedacito se llama cebador o primer. Ese pequeño pedacito de ADN, de ácido nucleico, no es ADN, sino que es ARN. Es decir, que el primer pedacito en la síntesis de la nueva molécula no es ADN, sino que es ARN. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No. Esa es una. ¿Y la otra? Uracilo en vez de timina. Entonces, aquí, este pequeño pedacito tiene uracilo y ribosa. O sea que este pequeño pedacito para iniciar la síntesis del ADN es ARN. Ahora bien, ¿quién sintetiza ese pequeño pedacito? Otra enzima que se llama primasa. Esta enzima es la encargada de sintetizar ese pequeño pedacito de ARN para que la ADN polimerasa delta pueda empezar a copiar. Entonces ya vamos viendo 2 enzimas que intervienen en el mecanismo de duplicación del ADN. La ADN polimerasa delta, que es la más importante y la que va a copiar toda la molécula, y la primasa, justamente se llama primasa porque es la primera que se necesita para sintetizar ese pedacito de ARN antes de iniciar. Bueno. Entonces hemos dicho que la duplicación del ADN ocurre cuando se separan las 2 hélices, que aquí están esquematizadas en azul, y se forma esta estructura que se llama horquilla de replicación, que es donde va a empezar a copiarse la nueva hebra que está marcada en rojo. Una de las hebras, que es esta, se va a sintetizar en forma continua, porque está en la dirección 5', 3', que es la que puede sintetizar la ADN polimerasa. La otra hebra que está en la dirección contraria se va a sintetizar en pequeños pedacitos
de forma discontinua, o sea, con huecos aquí. Esos pedacitos se denominan fragmentos de Okazaki en honor al investigador que los descubrió. Por lo tanto, la hélice que se sintetiza de forma continua se llama hélice continua porque va en forma más rápida que la que se sintetiza en pequeños pedacitos que se llama hélice retardada. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo hace entonces la ADN polimerasa para sintetizar las dos hebras? Una que está en el sentido correcto y la otra que está en el sentido inverso. Para hacer la síntesis de los pequeños pedacitos de la hebra en el sentido inverso, interviene la tercera ADN polimerasa, la tercera enzima que utiliza el ADN para replicar y que se llama ADN polimerasa alfa. Entonces ya vamos viendo la delta, la primasa y la ADN polimerasa alfa. ¿Cuál es la función del ADN polimerasa alfa? Es de sintetizar el pequeño pedacito del fragmento de Okazaki en el sentido correcto, 5', 3', para que venga la ADN polimerasa y pueda sintetizar continuamente otro pedacito. Cuando esto se abre de nuevo, va a venir aquí de vuelta la ADN polimerasa alfa, sintetiza otro pedacito y viene la delta y completa esto. Esto se sigue abriendo y el ciclo se repite sucesivamente. ¿Es el factor de corrección? Factor de elongación.